Un cordial saludo, bienvenidos al curso Métodos de Construcción 1, semana 3. Tema a desarrollar: limpieza del terreno, movimiento de tierras, levantado de niveles y trazo de puentes. El objetivo de la clase es analizar los trabajos preliminares de un proyecto de obra civil, entre ellos los anteriormente mencionados, con la finalidad de su posterior ejecución o construcción. Preparación del terreno. Los trabajos preliminares son un conjunto de procesos que se realiza previo a la construcción de una obra, pero que ya forman parte del proceso constructivo, mas no parte de la estructura del edificio o vivienda. Todas las etapas son importantes en el proceso constructivo, pero los trabajos preliminares son la base de la construcción, la base de la edificación o del proyecto que se va a construir. Primera actividad que debe realizarse antes de empezar cualquier proyecto de obra civil, entre ellos construcción de viviendas, edificios, drenajes, introducción de agua potable, caminos, etcétera, es la limpieza general del mismo. La limpieza general es el conjunto de trabajos que se realizan en el terreno para desalojar los materiales que obstaculicen el desarrollo de un proyecto. Entre ellos, materia orgánica, raíces, vegetación, árboles, basura, piedras grandes, etc. Se realizan las siguientes actividades: la limpia, chapeo, tala y remoción de la capa vegetal. Después de tener preparado el terreno, se procede a realizar la nivelación del mismo. ¿En qué consiste la nivelación del terreno? Actividad que se realiza buscando la horizontalidad del terreno para dejarlo en condiciones óptimas de trabajo, de acuerdo al diseño de plataformas del proyecto. Como lo habíamos mencionado en clases anteriores, antes de pasar a la etapa de ejecución o construcción, tuvo que estar la fase de planificación del proyecto. Ahí se tuvo que hacer la topografía del proyecto dependiendo del tipo de proyecto a ejecutar. Ya en campo se procede a hacer un replanteo. Si queremos calcular el desnivel del terreno, medimos la diferencia de alturas entre estacas y simplemente realizamos una resta. Cuando el terreno tiene variedad de pendientes o pendientes muy pronunciadas, se deben trabajar plataformas para adaptarse al terreno natural. Esto también es por la economía del proyecto. Método más usado para la nivelación es utilizando una manguera transparente de media pulgada, aunque esto varía de la importancia del tipo de proyecto a ejecutar. El procedimiento para la nivelación utilizando una manguera transparente de media pulgada: se colocan estacas de 1.5 metros de alto en las esquinas y lados del terreno. Usando una estaca como referencia, se mide 1 metro de altura desde el terreno sobre la estaca. Se extiende la manguera entre dos estacas, se encuentren próximas una de otra, de tal forma que en uno de los extremos el nivel de agua de la manguera quede igualado con el metro de la primera estaca. En el otro extremo se coloca la segunda estaca, donde se marca el nivel cuando el agua se haya estabilizado. Se mide la distancia que hay entre el terreno y esta última marca. Se conoce el desnivel por la diferencia con el metro marcado en la estaca de referencia. Después de conocer los diferentes niveles del terreno o realizar el replanteo de niveles y delimitar
el área del proyecto, procedemos a realizar el movimiento de tierras. El movimiento de tierras se refiere a cualquier modificación física que se hace a la superficie para cambiar su forma y adecuarla al tipo de proyecto. Esto previamente tiene que estar diseñado o planificado para poder hacer el replanteo de las plataformas dependiendo los niveles del terreno en donde está ubicado el proyecto. Dichas actividades incluyen, como anteriormente se había mencionado, la limpia, trazo, nivelación. En este caso la nivelación puede ser corte o relleno, compactación en la superficie, así como el transporte y desecho del material resultante. Dependiendo el tipo de proyecto, cuando se hace el movimiento de tierras, si se va a rellenar, se debe tener un banco a donde se va a ir a extraer el material. Caso contrario, si se va a realizar la excavación, se debe tener un lugar destinado para los desechos o el material resultante. Corte y relleno. Corte. Excavación es el conjunto de actividades necesarias para la extracción y conformación del terreno en áreas en las que el diseño del proyecto así lo exige para lograr los niveles requeridos. Relleno, conjunto de actividades necesarias para llenar hasta completar las secciones que fije el proyecto, los vacíos que existen entre las estructuras y las secciones de las excavaciones. Identificando los niveles, se conoce la pendiente o pendientes que tiene el terreno, facilitando de este modo identificar las secciones de corte y relleno. Compactación. Cuando se realiza un relleno, es necesario realizar un proceso de compactación al mismo. Compactación lo definimos como el conjunto de actividades necesarias para lograr una reducción de volumen de los espacios entre las partículas sólidas de un material. Si no realizamos correcto el procedimiento de compactación, con el tiempo esos espacios, el suelo mismo se compacta y esto puede provocar daños a la construcción o edificación que se esté realizando. Si el terreno tiene muchas pendientes, conviene darle al piso varios niveles, plataformas para acomodarse al terreno natural. El procedimiento, en primer lugar, fijar los niveles de desagüe, pistas y otros para que la casa o edificación quede por encima de estos niveles. Una vez determinado el nivel base o la rasante, se puede escoger el nivel de piso de la casa, de manera que compense lo posible el volumen a rellenar con el volumen a cortar. Así no sea necesario traer material adicional o eliminar material sobrante. Para el relleno deberá compactarse el terreno utilizando un pisón en capas de 10 centímetros aproximadamente. Si el terreno no se compacta, bien corre el peligro de hundirse, rajando las estructuras de la construcción, como lo habíamos mencionado anteriormente. Luego de que tenemos realizadas las actividades anteriores, procedemos a la actividad de trazo y colocación de puentes. El trazo, colocación de estacas y puentes, mojones, señales o marcas fijadas en el terreno que sirven para indicar niveles, ejes, elevaciones, referencias de la obra para su ejecución, de acuerdo con el proyecto, los cuales deben
obedecer a un diseño previo y ser replanteado por topógrafos, dependiendo la importancia del proyecto o edificación a ejecutar. Procedimiento de trazo y estaqueado. Para iniciar el trazo debe colocarse una base o referencia, mojones, cerca, la banqueta, etc. Las distancias horizontales a ejes a marcar en los puentes deberán ser exactamente las indicadas en los planos. Para evitar cualquier tipo de desplazamiento en el trazo, el puenteado debe ser debidamente fijado al suelo. Se coloca a nivel horizontal las tablas de los puentes, se miden y se trazan los ejes. Cuestionario de la clase. Pregunta número 1. Tipos de nivelación. Pregunta número 2. Tipos de pruebas para verificar el trazo esté correcto en campo. Pregunta número 3. Proceso de compactación en los rellenos. Pregunta número 4. Equipos y herramientas utilizadas en nivelación. Pregunta número 5. Maquinaria utilizada en movimiento de tierras. Esto ha sido todo la semana 3. Gracias por su atención.